a todas y a todos. Vamos a empezar con la lectura de la conferencia número 12, Buenas. que es la segunda parte de las causas evidentes de la crisis mundial. Se compone de 3 apartados: el momento del fin, el juicio de los pueblos, la nivelación de todas las desigualdades sociales y la realidad del acercamiento de la jerarquía a la humanidad. Empezamos con el primer apartado, el momento del fin, el juicio de los pueblos. El juicio de los pueblos está descrito en el Nuevo Testamento en el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 a 34, que nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El juicio de los pueblos es, por tanto, ese intervalo antes del pleno surgimiento de las influencias de la nueva era. A medida que va entrando la era de Acuario, debe llegar inevitablemente el día del juicio y el surgimiento de una clara línea de separación entre lo nuevo y lo caduco. Normalmente, todo discípulo y toda discípula descubren su camino hacia el reino de Dios a través de la desesperación y la extenuación. Se resiste a abandonar su antiguo modo de ser hasta que llega una gran crisis en su vida que le permite atravesar esa noche oscura del alma y cruzar al otro lado de la iniciación. Lo que es verdad para el individuo también lo es en escala más amplia para toda la humanidad, también denominada como el discípulo mundial. De este modo, se ha previsto el fin de un ciclo menor, la era de Piscis, y en el intervalo hasta el siguiente ciclo menor, la era de Acuario, ocurrirán catástrofes planetarias, colapsos económicos, desastres climáticos, pandemias, desesperación. Y tendrá todo esto como resultado que la humanidad haga una invocación al reino de los cielos, a la jerarquía y a Shambhala, para que pueda venir una respuesta y ayuda superior. Solo en momentos de grandes crisis y tensiones, Dios, a través de sus mensajeros y avatares, se acerca a la humanidad. Cuando la humanidad se acerca a Dios, Dios se acerca a los seres humanos. Este proceso forma parte de una de las 3 leyes espirituales de la nueva era, que se darán a conocer. Segundo apartado, la nivelación de todas las desigualdades sociales. Hoy vivimos en un mundo más rico que hace años, pero también un mundo más desigual que nunca. Desde la crisis financiera mundial de 2008, el número de multimillonarios se ha multiplicado por más de 2, y el 82% de toda la riqueza creada en 2018 fue a parar al 1% más rico, mientras que la mitad pobre de la humanidad no recibió nada. Es verdad que el mundo ha hecho avances significativos para reducir la pobreza. En los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema, pero todavía quedan 800 millones que están pasando hambre o se mueren por falta de alimento. Dentro de muchos países siguen observándose desigualdades derivadas de los ingresos, la localización geográfica, el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social o la religión, factores que repercuten en la esperanza de vida. Estas desigualdades, junto al el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, pueden coartar los derechos humanos debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia.
Afortunadamente, en 2015, los dirigentes mundiales aprobaron la Agenda 2030, cuyo 10º objetivo tiene por objeto reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Las desigualdades son, por lo tanto, uno de los mayores retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para el desarrollo, sino una amenaza para la paz, la seguridad y los derechos humanos en todo el mundo. También es una de las principales causas de la migración y de las diferencias de género. El progreso evolutivo de la humanidad requiere de una mayor nivelación de todas las desigualdades sociales. Según la jerarquía, solo así podrán aparecer los verdaderos valores espirituales y permitirán que ella pueda manifestarse en el mundo físico. Tercer apartado y último, la realidad del acercamiento de la jerarquía a la humanidad. En ciertos grandes momentos, a través de las edades, Dios se ha acercado más a sus hijos y a la humanidad, que ciega e inconsciente hizo al mismo tiempo grandes esfuerzos para acercarse a Dios. Dios hizo esto intencional, consciente y deliberadamente, y el ser humano lo hizo mayormente de forma inconsciente u obligado por la tragedia de las circunstancias, la desesperada necesidad y el anhelo del alma colectiva. Estos grandes acercamientos pueden ser trazados a través de los siglos y cada vez que tuvo lugar uno de ellos significó una comprensión más clara del propósito divino, una nueva y fresca revelación, la institución de alguna nueva religión y la emisión de una nota que produjo una nueva civilización y cultura, o un nuevo reconocimiento de la revelación entre Dios y el ser humano o entre los propios seres humanos. Débilmente sentida por la conciencia humana, se cierne otra emergente verdad de la naturaleza más importante, porque está relacionado con el todo, no solo con el individuo y su salvación personal. Es una ampliación del acercamiento individual a la verdad. La podemos llamar la verdad de los grandes acercamientos cíclicos de lo divino a lo humano, de la cual todos somos sus instructores y salvadores del mundo, fueron símbolo y garantía. La naturaleza de algunos de estos acercamientos fueron de mayor importancia, afectando a toda la humanidad, y otros de menor importancia, afectando solo a una parte relativamente pequeña del género humano, nación o grupo. Aquellos que vienen como reveladores del amor de Dios llegan desde ese centro espiritual que el Cristo ha denominado el reino de Dios. Allí moran los espíritus de los hombres justos hechos perfectos. Allí se encuentran los guías espirituales de la raza, los grandes ejecutivos espirituales de los planes de Dios que viven, trabajan y supervisan los asuntos humanos y planetarios. Muchas personas denominan a ese reino con diversos nombres. Se habla del mismo como la jerarquía espiritual, la morada de la luz, el centro donde residen los maestros de sabiduría o la gran logia blanca. De allí vienen los que actúan como mensajeros de la sabiduría de Dios, aquellos cuya tarea es salvar al mundo, impartir la siguiente revelación y demostrar la divinidad. Todas las escrituras del mundo dan testimonio de la existencia de ese centro de energía espiritual. Esta jerarquía espiritual ha ido acercándose constantemente a la humanidad, a medida que los hombres se hacían más conscientes de la divinidad y más aptos para establecer contacto con lo divino. Detrás de ese centro espiritual de amor y luz se encuentra otro centro, que en Oriente se llama Shambhala y en Occidente Shangri-La.
Shambhala es el lugar donde la voluntad de Dios es enfocada y desde el cual son dirigidos sus propósitos divinos. Allí se deciden los grandes movimientos políticos, el destino y progreso de razas y naciones, y del mismo modo los movimientos religiosos, los desarrollos culturales y las ideas espirituales que nos son enviadas desde la Gran Logia Blanca, centro jerárquico de amor y de luz. Las ideologías políticas, sociales, las religiones mundiales, la voluntad de Dios y el amor de Dios, el propósito de la divinidad, los planes por los cuales ese propósito es llevado a la actividad, todos se enfocan a través de la humanidad, de la cual todos nosotros formamos parte. Por lo tanto, hay tres grandes centros espirituales sobre el planeta: Shambhala, la jerarquía espiritual y la humanidad. En la pasada historia de la raza hemos tenido dos acercamientos mayores, y ambos son de tal significado que es conveniente considerarlos aquí. Se hallan tan atrás en la historia humana que solo tenemos la mitología y los monumentos para indicar ese acontecimiento. El primer gran acercamiento de lo divino al hombre fue la causa de la aparición del alma humana y la aparición de otro reino de la naturaleza a los tres ya existentes: el mineral, el vegetal y el animal. Así es como apareció el reino del ser humano, el cuarto reino. Pasaron eones mientras el hombre primitivo siguió evolucionando. Luego tuvo lugar el segundo gran acercamiento, y la jerarquía espiritual de nuestro planeta se acercó más a la humanidad. El sendero espiritual a Dios fue abierto para quienes conscientemente pueden avanzar, demostrar definitivamente el espíritu crístico y buscar ardientemente la iluminación y la liberación. En el momento del segundo gran acercamiento, la realidad de la existencia de la jerarquía espiritual, del portal abierto a la iniciación y del camino del sacrificio alboreó por primera vez en la conciencia humana. Desde ese momento, los hombres hallaron el sendero y salieron del reino humano y entraron en el quinto reino, el espiritual, transformando su conciencia humana en conciencia divina. El reino del hombre y el reino de Dios se relacionaron. Ahora es posible un tercer gran acercamiento, y tendrá lugar cuando la humanidad ponga su casa en orden y, por lo tanto, esté preparada para una nueva revelación. Para esta futura revelación, el trabajo del Buda y del Cristo fueron preparatorios. Ellos constituyen los dos acercamientos menores. Por medio de su esfuerzo unido, la humanidad en todo el mundo ha sido preparada para desempeñar su parte en el próximo y tercer acercamiento mayor, que traerá la nueva revelación y sus conocidas consecuencias: un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que nos aportará no lo sabemos, ni podemos saberlo. Sus resultados serán similares a los dos acercamientos mayores anteriores. Desde hace algunos años, la jerarquía espiritual se ha ido acercando al género humano, siendo en la actualidad responsable de los grandes conceptos de libertad tan importantes para todos los seres humanos y por los cuales lucha la humanidad. A medida que los miembros de la jerarquía se acercan más a nosotros, se irá aclarando en nuestras mentes el sueño de la hermandad, la fraternidad, la unidad, la cooperación mundial y la paz, basadas todas en las correctas relaciones humanas. A medida que se acercan los maestros, visualizamos una nueva y vital religión mundial, una creencia universal, unificada con el pasado en su idealismo básico, pero diferente en su modo de expresión.
El tema de la religión venidera estará basada en la ley divina de los grandes acercamientos, que destacará nuevamente el amor de Dios por sus hijos e hijas. Esto lo evidencian los acercamientos divinos anteriores. La respuesta del ser humano será acorde con estas palabras: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y en sus ceremonias se ocupará del aspecto invocador y evocador de la llamada espiritual. El hombre invoca el acercamiento divino de dos maneras: mediante una llamada silenciosa o las oraciones de las masas, o a través de una invocación definida y planificada de los aspirantes espirituales, de los trabajadores, discípulos e iniciados inteligentemente convencidos y de todos los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo. La ciencia de la invocación y evocación ocupará el lugar de lo que ahora llamamos plegaria o adoración, y cuando esta futura ciencia sea efectiva, evocará la respuesta de seres espirituales que nuevamente podrán caminar abiertamente entre las personas y establecer una estrecha relación y una constante comunicación entre la humanidad y la jerarquía espiritual. A medida que la humanidad, a través de los aspirantes espirituales, se prepara para este próximo gran acercamiento, debe aceptar con fe y convicción las verdades ya enunciadas desde Madame Blavatsky hasta nuestros días. La realidad de Dios, el Dios trascendente, la relación del ser humano con lo divino, el Dios inmanente, la realidad de la inmortalidad humana, la hermandad de los seres humanos como hijos e hijas de Dios, la existencia del sendero hacia Dios llamado el sendero del discipulado, y la historia de los grandes acercamientos y la posibilidad de un próximo tercer gran acercamiento. Con esta clase hemos terminado de estudiar las causas evidentes de la crisis mundial actual y a partir de la próxima conferencia empezaremos a ver las causas ocultas de la crisis mundial. Estas causas no son las que los seres humanos piensan a menudo, pues su origen reside en el mundo de las energías y fuerzas. Hay tres grandes corrientes de energía que actúan poderosamente en el mundo actual, y otra que lucha también por expresarse, constituyendo las cuatro causas que determinarán el curso de los asuntos mundiales. La primera y más poderosa es Shambhala. La segunda fuerza principal, la jerarquía espiritual. La tercera, la propia humanidad. Y la cuarta, las fuerzas del materialismo que afluyen a los tres mundos desde las fuerzas oscuras. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Antes de acabar, quería recordaros que estas conferencias son fruto de un trabajo grupal y quería dar las gracias a VTT Barcelona y a VTT España por hacerlas posible. Muchas gracias otra vez. Y ahora os abro los micros para que podáis hacer vuestras preguntas a Valentín y si preferís las podéis escribir en el chat. Hola Valentín y a todos, gracias. Quería preguntar, no sé si se escucha bien porque estoy con el teléfono, Sí. si podías explicar un poquito esto de que eh, Shambhala, bueno, ya sabemos, o sea que Shambhala es la que maneja el planeta,
pero que habría otras jerarquías más, no sé si fuera del planeta, que también colaborarían con nosotros. Bueno, como ha dicho muy bien Rosa, nuestro planeta, el Logos planetario terrestre, tiene 3 centros de energía espiritual. Uno es Shambhala, que representa el centro coronario del planeta, como un ser humano tiene el centro coronario, que es la parte, el centro más elevado, pues eso está representado en el planeta por Shambhala. Luego tenemos la jerarquía espiritual de los maestros, o la gran fraternidad blanca, que representa el centro del corazón del planeta, el centro cardíaco. Y luego la humanidad representa en el planeta el centro de la garganta, el centro laríngeo. Esto significa que los planes de evolución para nuestro planeta se reciben en Shambhala, en el centro coronario, son transmitidos al centro del corazón, que es la jerarquía de maestros, y luego es la propia humanidad que tiene que recoger esos planes y llevarlos a la manifestación a través del desarrollo de una nueva cultura y una nueva civilización, a través, digamos, del centro de la garganta. Shambhala representa el primer rayo de voluntad o poder. La jerarquía representa el corazón, el segundo rayo de amor y sabiduría. Y la humanidad representa el tercer rayo de inteligencia activa. De manera que los planes evolutivos que Dios tiene para el planeta solo se pueden llevar a cabo a través de la propia humanidad. En nuestro planeta no existen jerarquías superiores. Nosotros vivimos y tenemos nuestro ser en el planeta. Y en el planeta pues se encargan de la evolución de todos los reinos de la naturaleza, se encargan estos tres puntos de energía espiritual: Shambhala, la jerarquía, y la humanidad. Y nuestro logos planetario forma parte de un sistema de otros logos planetarios dentro del sistema solar, y existe una jerarquía a nivel del sistema solar. Pero nosotros no tenemos ninguna relación con esas otras jerarquías del sistema solar. Nuestra función y nuestro trabajo está justamente en nuestro planeta. Los que forman parte de esa jerarquía a nivel del sistema solar son los seres que están más allá de la quinta iniciación, más allá de la maestría, y que los conocemos como los chuanes, que son maestros que ya han alcanzado la sexta iniciación, o incluso superiores como el Cristo o el Buda. Ellos sí que forman parte de esta jerarquía solar y se producen a niveles solares concilios de cuando en cuando periódicos en los que se tratan los asuntos evolutivos de todo el sistema solar y de todos los planetas que lo constituyen. De manera que el sistema jerárquico es un sistema universal. No solo en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, en la galaxia. Es decir, la jerarquía es un sistema en el que los seres que están más evolucionados
pues ayudan a los hermanos menores que están menos evolucionados. Pero los que se encargan completamente de la evolución de todos los seres, de todos los reinos en el planeta, son la jerarquía y Shambhala. No podemos entrar en pensar que existen otras jerarquías fuera del planeta que se están ocupando de nuestra propia evolución, porque con Shambhala y la jerarquía de maestros, pues tenemos no solo de sobras, tenemos más que suficiente. El camino, el sendero que tenemos todos los aspirantes espirituales, pues es el camino que conduce un día o una encarnación, conduce a formar parte de la jerarquía. Y ese es nuestro camino. ¿De acuerdo? Y los seres que habitan en Shambhala, pues son los maestros para los propios miembros de la jerarquía. Los miembros de la jerarquía tienen como sus maestros a los seres de Shambhala. Y todos ellos, Shambhala, la jerarquía de maestros y la propia humanidad, son los encargados de llevar adelante los planes de Dios, los planes evolutivos para todo el planeta y para todos los reinos que habitamos dentro de nuestro planeta. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, gracias a ti. Hola Valentín, Hola. ¿podrías hablarnos más de los hermanos de la oscuridad? Bueno, esto lo hablaremos más adelante. Hoy no toca y entonces lo hablaremos cuando veamos las causas ocultas de la situación mundial actual. Veremos este tema, ¿de acuerdo? Constituyen un aspecto menor dentro de las energías que están encargándose de la situación mundial. La principal energía espiritual que se está encargando de la evolución del planeta y de los seres humanos y de todos los reinos es, como ha dicho Rosa, es Shambhala. Es la más poderosa en estos momentos. Porque es la energía de primer rayo y trae la manifestación de la voluntad de Dios, los planes de Dios. Luego tenemos el segundo centro espiritual, que es la jerarquía, el centro de amor del amor de Dios en nuestro planeta. Y por último tenemos la propia humanidad, el tercer centro de energía espiritual, que es el encargado de llevar a la manifestación pues los planes de Dios, los planes evolutivos de Dios. Y luego está esa cuarta fuerza, que son las fuerzas del materialismo, que son esas fuerzas que se encargan de trabajar con la materia y de trabajar con la sustancia a fin de realizar un papel muchas veces desconocido dentro de esa corriente evolutiva que es la materia, porque en el universo siempre hay esas dos corrientes, una corriente de energía que va del espíritu a la materia y otra corriente de energía que va de la materia al espíritu. Entonces siempre habrá esas fuerzas que se encargan de manifestar lo sutil y llevarlo a lo denso. De manera que a esas fuerzas se les llaman las fuerzas del materialismo y de ellos pues se encargan perfectamente los miembros de la jerarquía y los miembros de Shambhala. Nos dice el tibetano que la humanidad no tiene nada que hacer con estas fuerzas. Se encargan ya ellos, ¿no? Y ellos conocen, digamos, sus planes perfectamente, conocen el papel que desempeñan dentro del gran drama de la evolución
planetaria y que es un tema que ellos lo tienen perfectamente controlado. Estas fuerzas del materialismo que la encarnan diferentes seres humanos, seres de poder, que intentan de alguna manera trabajar con la materia y no trabajar con el alma, pues a su vez son instrumentos, son canales para otras fuerzas superiores a ellos, que es lo que se llaman las fuerzas oscuras, la logia negra. De manera que a su vez estas personas de gran poder pues son de alguna manera como canales, mediums para energías superiores que de alguna manera se encargan y tienen un papel esencial dentro del gran drama de la evolución, porque esas fuerzas del materialismo se encuentran en todos los niveles, a nivel de los planetas, a nivel de los sistemas solares, a nivel del universo y del cosmos entero, porque ocupan o realizan una función esencial dentro del drama de la evolución. Por eso entraremos en más detalle más adelante en el estudio de estas fuerzas, ¿no? Pues cuando hayamos visto previamente pues el papel que desempeñan Shambhala, el papel que desempeña la jerarquía de amor y el papel que desempeña la propia humanidad. Y insisto, constituyen una fuerza menor en relación con las tres fuerzas primeras, Shambhala, la jerarquía y la propia humanidad. Por eso empezaremos en la clase próxima a hablar sobre el centro espiritual de mayor importancia en estos momentos, que es Shambhala, porque es la fuerza más poderosa y es la que va a causar cambios formidables en la evolución del planeta y de todos los reinos que existen en el planeta. ¿Puedo? ¿Sí? No, es que tenía eso cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. En la lectura que ha hecho Rosa ha habido un par de líneas que me han sorprendido. No el contexto general, que estaba, como siempre, perfectamente ordenado, ¿no? Pero cuando Rosa ha leído, afortunadamente, se ha proclamado la Agenda 2030 con unos objetivos, etcétera, bla, 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 bla. Me ha sorprendido lo de afortunadamente, puesto que algunos tenemos la percepción de que esa Agenda 2030, por más que tenga definiciones, intenciones y propósitos, todos muy loables, bueno, también se podría pensar, dado de dónde ha surgido y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es tan pobre que se podría pensar que es una mera estrategia más de esas fuerzas materialistas para tener a la población siempre esperando que eso sea verdad, y posiblemente no lo sea. Supongo que esto se abordará más en las próximas sesiones, ¿no? Pero bueno, al hacer esa afirmación de afortunadamente, ojalá, o desde mi punto de vista, ojalá esas definiciones y esas declaraciones estuvieran hechas desde el corazón y no desde la estrategia de esas fuerzas materiales, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, una cosa es que nosotros no tengamos que ocuparnos de ellas, ni que tengamos la responsabilidad de su gobierno, pero al convivir con esas energías deberíamos de tener algún tipo de, no diré de protocolo porque queda excesivamente ordenado y no podemos estar aquí enumerando qué tipos de comportamientos, pero en la convivencia de las cabras con los corderos, en esa metáfora tan bonita, ¿no? Que por cierto hay muchas más cabras que corderos, ¿no? Es decir,
El cordero es una especie de extinción prácticamente, ¿no? Veremos si queda alguno. Si las fuerzas estas que tienen tan poca potencia, la cuarta fuerza deja algún cordero sano, porque con la marcha que llevan están diezmando a la población de corderos, ¿no? Al tener que convivir en tiempo, en el aquí y ahora, se me hace muy complicado, a lo mejor es un defecto mío de mi constitución, el no hacer nada. Una cosa es no ser responsable de ellos. Se va a encargar Shambhala, perfecto, pero el cuerpo te pide guerra, es decir, el cuerpo te pide estar en la acción, que a lo mejor la acción es el silencio, la acción es el no conflicto. Bueno, pero supongo, Valentín, que en las próximas ediciones hablaremos de las correctas relaciones humanas entre cabras y corderos en este proceso, que no sé lo que puede durar, de tránsito, de transición entre el nuevo mundo y el actual, para tampoco entrar en colisión, pero tampoco asumir desde la docilidad más absoluta con todo lo que esas fuerzas están aplicándole a la humanidad, que están haciendo verdaderas destrozas, ¿no? Esto es. Sí, bueno, te puedo compartir, Luis, lo que el maestro tibetano dice en todos sus libros, que si ellos dicen que son los únicos que se pueden encargar de las fuerzas del materialismo, nosotros sí que nos recuerda que podemos ayudarles y podemos también colaborar con el plan. Y lo que nos dice el maestro tibetano es que lo que podemos hacer es, nuestra contribución es sobre todo no ser canales o instrumentos de lo que representan esas fuerzas, sobre todo a través de las emociones separatistas que nos separan de un ser humano a otro, de una religión a otra, de una política a otra, ¿no? Y que no seamos, digamos, objeto de lo que son las emociones de odio. Porque cuando el aspirante espiritual está en el sendero, ¿no? Si no está muy atento y muy despierto, pues se puede convertir de manera inconsciente en ese canal, en ese propio instrumento o canal para esas propias fuerzas. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo, no es un trabajo pasivo, es un trabajo muy activo, y es permanecer el mayor tiempo posible en nuestro centro espiritual, permanecer como almas y estar muy, muy atentos a cualquier tipo de emoción que pueda estar todavía en nuestros niveles subconscientes, sobre todo en el cuerpo astral, que pueda indicar pues cualquier elemento separativo que nos separe de nuestros hermanos. Entonces, eso es muy práctico, muy práctico. Y eso es lo que repite en muchas partes de sus libros el tibetano, y esa puede ser nuestra mejor contribución. Pensar siempre desde el amor, pensar siempre desde la unidad, desde la interconexión de la vida y nosotros. Todo lo que pensemos lo hagamos amorosamente, todo lo que hablemos lo hagamos con amor, todo lo que deseemos o lo hagamos también con amor, y también todo lo que hagamos. Entonces, de esa manera, es como dice el maestro Balkul, que podemos contribuir para que esas fuerzas pues vayan disminuyendo, porque el enfrentamiento directo con ellas no se puede ocupar la humanidad, y esto lo repite muchas veces. De ellos se encargan ya ellos, ¿no? De esos hermanos, porque siempre que se refiere a ellos el maestro tibetano los llama mis hermanos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque un maestro está por encima completamente del sentimiento de odio o de separatividad.
Y un maestro entiende perfectamente el lugar que ocupan esas fuerzas dentro del plan evolutivo. Es lo que nosotros estamos intentando a través de estas reflexiones, a través de estas meditaciones, entender cómo se va desarrollando y desenvolviendo el plan divino y cuál puede ser nuestra contribución. Pero esto no es ser pasivo. Esto es ser realmente activos, ¿no? De hecho, cuando leemos los libros del maestro tibetano, dice muchas veces que la jerarquía no es pacifista, ni está con los pacifistas. Ellos toman siempre decisiones y siempre están del lado de la evolución y de los propósitos de Dios, pero desde una dimensión que todavía nosotros no hemos adquirido, desde una visión que tenemos que ir poco a poco adquiriendo. Por eso es tan importante preguntarnos muchas veces en la vida diaria, pues en esta situación, en este conflicto, en esta crisis, ¿cómo actuaría un maestro o una maestra? ¿Puedo decir algo? Sí, tanto, Luis. Gracias. Sí, yo escuché hace creo que 4 jueves la lectura después de la meditación de la tarde de un pasaje del libro de Shambhala, donde decía claramente que la jerarquía y Shambhala no dudaban en utilizar la violencia, las armas, eran textual, repito el texto textual, las armas, la muerte, digamos la muerte colectiva para el proceso, ¿no? Luego, comentando con un hermano de la OBTT, me decía que sí, que le dice, ¿has oído esta lectura? Sí, sí. Vamos a ver si suavizamos un poco los términos de la traducción. Estamos hablando con los traductores para que suavicen un poco los términos de la traducción. Es decir, yo no estoy hablando de pasividad. Lo que estoy hablando es de que si la humanidad tiene ese encargo y esa responsabilidad a través del centro laríngeo de expresarse desde el respeto, no hay por qué estar silenciado. O sea, voy a poner 3 ejemplos. Si, digamos, dentro de la influencia de esas fuerzas materiales se decide vacunar a toda la población mundial con una sustancia indefinible e indefinida que está causando dolor, yo creo que es una responsabilidad de ese centro laríngeo, por lo menos aquellos que están conscientes de otra verdad, otro argumento, otra información, de facilitarla. No hablo de combate, hablo de usar el centro laríngeo para expresarse. Ahora van a venir elecciones. Ir a votar, a mí me parece un dislate en este momento, es una opinión personal. Entonces, si la humanidad se expresara no yendo a votar, que es un acto absolutamente civilizado y silencioso, aquellos que tengan oídos se darían cuenta de que la humanidad está empezando a percibir que el hecho de votar no tiene absolutamente ninguna significación. Es una especie de atrezo, de concesión a una libertad entrecomillada, pero que no sirve absolutamente para nada. Porque las decisiones, primero, no las toman los políticos ni los gobernantes, sino las toman otras personas que están relacionadas con esto, ¿no? Es decir, se puede accionar. O si uno está disconforme con la educación, montar una asociación para la educación integral y holística y combatir esto. Eso es acción. Sí. Respetuosa, pero es acción, ¿no? De esto sabes tú algo, ¿no? Por lo tanto, yo hablo de eso. Es decir, la manifestación del centro laríngeo sin oposición, sin ser canal de las otras fuerzas. Por supuesto que no tiene sentido. Pero sin ser canal se puede hacer mucho para que hayan cada vez más ovejitas y menos cabras, y que alguna cabra pierda los cuernos en la deriva y pase al corralito de los corderos. A esto me refiero, ¿no? Veo que te ha gustado el ejemplo de los corderos y las cabras. Siempre es muy inspirador. La Biblia siempre ha sido muy inspiradora. Muchas gracias, Luis. A vosotros.
¿Alguna pregunta más? O si no, se me ha ocurrido que podemos hacer muy brevemente un repaso muy breve de las causas evidentes de la crisis mundial antes de pasar, pues en la próxima clase, a ver las causas ocultas. ¿Se os parece Hola, bien? sí. Buenas, solo Hola. me gustaría Sí. decir algo, si es posible. Sí, y tanto, Reyes. Bueno, gracias por todas vuestras exposiciones. Y bueno, no sé, habéis hablado de las cabras, las ovejas, ¿no? Pero faltan los leones, ¿no? Porque si tienen que hacer tantas guerras, ¿no? O tienen que meter tanta caña, más que ovejas se necesitan leones, ¿no? O tigres, o decirle algo así, ¿no? Con mucha fuerza de voluntad, ¿no? No me cuadra, es algo, eso de que se utiliza la violencia, la guerra, ¿no? Es como un desajuste, ¿no? Con todo lo que nos enseña, ¿no? O aprendemos, ¿no? De trabajar desde el amor, ¿no? Desde la paz, desde, bueno, sin violencia, ¿no? El ahimsa, ¿no? Y en cambio aquí se dice, no, es que eso ya lo he oído varias veces, incluso en lecturas del tibetano, ¿no? Que incluso la parte oscura está creada desde la jerarquía, ¿no? O muchas acciones que parecen negativas, ¿no? Eso a mí me crea un desajuste bestial, ¿no? Y pierdes del norte, ¿no? Y dices, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Que por un lado tengas que ser tranquilo, ¿no? O sea, o sea, lo que decimos, ¿no? Esta unión, esa cordialidad con todo el mundo, pero por otro lado parece que tengas que darle palos a los que realmente son malos, ¿no? Que eso de realmente es una suposición, porque si está creado por la jerarquía o por gente o por las deidades, y eso de que es bueno o malo, al final, ¿entiendes? Bueno, a ver si en eso podéis dar otro punto de vista, porque realmente a mí me cuesta verlo, ¿no? O sea, y te pierdes a más. Ese es el problema, ¿no? Que te pierdes. O sea, ¿qué es bueno? ¿Ser bueno o ser malo? porque por una banda te están diciendo, no, pórtate bien, porque si no, no vas al cielo. Y por la otra dices, no, es que también tienes que ser malo para no malo, actuar con una cierta contundencia, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Bueno, yo te quería, digamos, un poco, bueno, aclarar un punto, y es que las fuerzas del materialismo no han sido creadas por la jerarquía. Forman parte del karma planetario. Es decir, nuestro planeta, la Tierra, el logos planetario terrestre, es un planeta que no es sagrado. Y está aprendiendo como un aspirante espiritual. Y ha creado karma en su largo pasado, en eones de su pasado. Y entonces, fruto de ese karma, pues tiene temas pendientes del pasado. Y de ahí viene, digamos, esos problemas que van surgiendo, ¿no? O que surgen debido a las fuerzas del materialismo. Esto no ocurre en otros planetas, en los planetas sagrados, ¿de acuerdo? Como Vulcano, o como Venus, o como Júpiter. Eso no ocurre con los planetas sagrados, porque están mucho más evolucionados que nosotros. Entonces, para entender pues estas cosas, ¿no? En pequeña medida hay que también relacionarlo siempre con la ley del karma. Que nuestro planeta tiene un karma pasado que tiene que ir experimentando y transformando, ¿vale? Y que nosotros, como células dentro del logos planetario, pues también compartimos ese karma, como lo comparte también pues, los otros reinos de la naturaleza, porque también el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal pagan karma por justamente formar parte de nuestro logos planetario. ¿Por qué tienen una enfermedad de las lechugas o los naranjos? Los pobres que han hecho, pues comparten el karma del planeta, y los mismos los animales, porque tienen esas enfermedades. Es decir, que solo se puede entender estas cuestiones cuando las relacionamos con el karma. Y existe
un karma también, no solo en el planeta, un karma también en el sistema solar, que viene del primer sistema solar. Y hay un karma también que hay que ir, digamos, pues transformando y superando y eliminando. Y existe también un karma a nivel cósmico. Entonces, todas estas cuestiones que a veces pues, nos cuestan entender es porque tenemos que pensar, ¿no?, que el karma también actúa y que no está siempre actuando, y que estas cuestiones concretas pues las tenemos que ver en retrospectiva y siempre en relación con el karma. ¿De acuerdo? Pero las fuerzas del materialismo no fueron creadas por la logia blanca, ni mucho menos, sino que forman parte, digamos, del karma del planeta y que justamente también constituyen en el momento actual, constituyen parte del proceso de aprendizaje de nuestro propio planeta. Bueno, gracias. Bueno, pues como os iba diciendo, hacemos un pequeño resumen, si os parece bien. Las causas evidentes de la crisis mundial, pues las vimos 4 el día anterior. La primera es la etapa evolutiva a la que ha llegado la humanidad misma. Hay personas que se piensan que nos parecemos bastante a los hombres de las cavernas, ¿no?, a los Australopithecus, y la verdad es que la humanidad ha avanzado mucho. Entonces, más de lo que nos pensamos. Entonces, justamente debido a esa gran evolución que sobre todo ha habido en los últimos siglos a nivel global, y también gracias a la educación, ¿vale?, general, pues la humanidad se está acercando a esa gran crisis que llamamos la primera iniciación. Por tanto, la humanidad ha avanzado más de lo que nos pensamos. Y eso lo recalca el tibetano. Luego, la segunda causa de esta crisis viene de que también está apareciendo un nuevo tipo racial. Se está diseñando también, gracias a la jerarquía, sobre todo al Manú, al primer departamento de la jerarquía, un nuevo ser humano con una nueva genética, y es lo que conocemos como los niños índigo, etcétera, que son niños con otra sensibilidad, por lo cual está apareciendo ya la sexta subraza de la quinta raza indoeuropea. Están apareciendo almas encarnando a la sexta subraza de la quinta raza raíz. También tenemos el fin de la era pisceana, una serie de ideales que ya han cumplido su misión, ya no sirven para la evolución de la humanidad, y esos ideales que están desapareciendo, que están muriendo porque ya han cumplido su propósito, pues tienen que dejar paso a la entrada de las energías de la nueva era, de la era de Acuario, que todavía no están funcionando todavía del todo, están entrando, con lo cual se produce un momento de turbulencia, como ocurre con los aviones. Aire caliente, aire frío, unas energías se van, otras están entrando, y en medio pues estamos la humanidad. Y luego lo que ha dicho Rosa, estamos en el momento del juicio de los pueblos, expresado simbólicamente en el Nuevo Testamento por la separación de los seres humanos, pues que vibran pues con esos ideales acuarianos, y aquellas personas que vibran con esos ideales ya caducos que tendrían que desaparecer, y esto pues produce también pues un momento especial que siempre se produce antes de la inauguración de una nueva era. Esto es cíclico y se produce siempre. Y en ese periodo de turbulencias pues es donde se pueden producir pues catástrofes de todo tipo, etcétera, en el que organizaciones e instituciones humanas que ya no sirven, que ya son caducas, pues tienen que desaparecer, y para dejar paso a otras instituciones y organizaciones más de acuerdo a la era de Acuario, que tendrán que aparecer. Luego el tibetano habla de que es importante que intentemos trabajar en la nivelación de todas las desigualdades sociales,
estoy de acuerdo con Luis que la ONU tiene mucho que trabajar, mucho que limpiar todavía dentro de su propio terreno, que está presionada por muchos lobbies, eso es cierto, pero también dice el tibetano que hoy en día la ONU es la única organización humana que es capaz de tirar adelante ese proyecto de la nueva era. Entonces hay que trabajar para reformarla, para mejorarla, etcétera, etcétera. Y apuntaba Rosa que en los últimos años, no sé si ha dicho 30 años, pues 1.000 millones de seres humanos ya no se mueren de hambre, aunque quedan todavía 800 millones. Es decir, que la ONU es en estos momentos la única institución capaz de tirar adelante el progreso de la humanidad, aunque evidentemente necesita ser limpiada, ser mejorada, ser organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estoy de acuerdo con Luis. Y el último punto de estas causas evidentes es la realidad del acercamiento de la jerarquía a la humanidad. Y esto estamos en las puertas de un tercer gran acercamiento de Dios a los seres humanos. Este tercer gran acercamiento no sabemos cómo se va a diseñar, cómo se va a producir, qué resultados tendrá, pero está claro que será cuando la humanidad esté preparada, pues aportará realmente un nuevo mensaje, traerá una nueva revelación a la humanidad como las dos anteriores. Entonces, lo importante, creo yo, ya vamos terminando, lo importante es saber dónde estamos nosotros. Cada una de nosotras, de nosotros, que tiene que preguntar dónde estoy yo y cuál es mi próximo paso a dar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para dar mi próximo paso evolutivo? Y esa es una pregunta fundamental. ¿Qué cambios tengo que implementar en mi propia vida si quiero seguir adelante en ese proceso evolutivo y en ese trabajo también de evolución mundial? Porque no nos olvidemos de que nuestra propia evolución personal está integrada dentro de la evolución mundial. Es que no están separadas. No se puede separar una célula del cuerpo, si no muere. Entonces, eso es lo que nos enseña la filosofía esotérica. Tomar conciencia de que somos una sola humanidad, somos una sola alma colectiva, el alma del reino humano, y que como tales, pues somos inseparables del resto de las demás células y que tenemos que trabajar por el bien del conjunto, por el bien del todo, y no comportarnos como células cancerosas que trabajan solo por su propio beneficio. Entonces, lo importante es saber cada uno dónde está, cuál ha sido nuestro recorrido y cuál es el siguiente paso que tenemos por delante. Y ese paso, darlo siempre desde el amor, amorosamente. Y si tenemos que enfrentar dificultades o tenemos que luchar, pues hacerlo siempre desde ese nivel en el que trabaja siempre la jerarquía, desde el nivel amoroso. Eso jamás lo tenemos que olvidar, porque si no, pues inconscientemente nos podemos convertir en canales para las fuerzas del materialismo. Justamente aquellas fuerzas que intentamos combatir. Bien, yo creo que con esto tenemos ya una pequeña visión general de las causas evidentes y luego, pues, a partir del próximo día, pues empezaremos a estudiar y a reflexionar sobre el papel tan importante que desempeña Shambhala, que es la fuerza más importante en estos momentos. Por eso no es casual que también Kumar, nuestro maestro, haya sacado un libro sobre la Shambhala y sobre las meditaciones, etcétera, etcétera. No hay casualidad. Entonces el momento es ahora y por eso es importante, pues, tener cada vez conocimientos más profundos sobre lo que representa el papel de Shambhala y la energía que ella está enviando.
es lo que se llaman los impactos de Shambhala. Desde finales del siglo XX, está enviando ese impacto Shambhala cada 25 años, causando tremendos cambios en el planeta. Acordaros de que la energía del primer rayo tiene una vertiente destructora, porque elimina lo indeseable, lo que ya no sirve, lo que obstaculiza a la evolución del alma humana. La muerte está regida por el primer rayo, la muerte del cuerpo físico, que benditamente viene cuando el cuerpo se convierte en una cárcel para el alma humana. Por eso Shambhala tiene ese aspecto también destructor del primer rayo, como la muerte, porque viene a destruir lo que está obstruyendo el progreso del alma de la humanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta y saber más sobre estos impactos de Shambhala. El último se produjo en el año 2000, el próximo se producirá en el año 2025 y va a causar también pues tremendos efectos dentro de la evolución humana. Bien, pues si Dios quiere, nos veremos en el mes de junio, porque en el mes de mayo hablaremos sobre las 2 lecciones de la naturaleza del alma. En el mes de abril no tendremos clase, ¿vale? Por un tema personal y familiar, me mudo fuera de Barcelona, fuera de Altafulla, a Tarragona, y tengo también compromisos importantes, ¿no? Con el tema de la educación que ha apuntado Luis, un proyecto que ya os informaremos cuando esté ya maduro. Y bueno, por eso, como no soy Superman, y esto hace años que lo descubrí, pues en abril no tendremos clase, pero a partir de el mes de mayo tendremos la clase de la naturaleza del alma, y en el mes de junio volveremos a tener la primera clase de los problemas de la humanidad. Muchísimas gracias, familia. Cuidaros mucho y muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestro cariño. Gracias de todo corazón.